Me dice, güey, eso es el duelo, lo que nos está pasando. Me mandó un libro, me dice, léete esto. Y yo, oh. Me dice, va. Y empezamos a escribir la historia. Y en el proceso de estarla escribiendo, pues fue que se muere mi papá. Se muere mi papá en este proceso. Entonces, si te das cuenta, experimenté lo que es el duelo, la pérdida de una persona amada en vida, pero porque ya no es parte de tu vida. Y luego se muere mi papá, que para mí era mi héroe, güey. Era la persona que más amaba. Ahorita es mi hijo, pero en ese entonces era mi papá. Y experimento el duelo también. Y empecé a estudiar al respecto, a leer. Y dije, ay, güey, es exactamente el mismo proceso. ¿No? Primero es negación. Dices, no es cierto, esto no me está pasando a mí. En el caso del divorcio, no es cierto, esto se va a arreglar, no es cierto, va a regresar, no es cierto. Después, enojo, frustración, culpa, ira, tristeza, depresión, hasta la aceptación. Yo me acuerdo perfecto el día que dije, no, ya. O sea, esto realmente se acabó. Ya. Porque está cabrón. Primero es tomar la decisión, sí. ¿no? Primero es tomar la decisión de decir, no vamos a separar. Pero quieras que no, dentro de ti, todavía hay meses, a veces años. Ves una ventanita que puede... Porque está viva, porque está viva la persona. Pero es lo mismo cuando, imagínate cuando está muerta la persona, que fue lo que me pasó con mi papá. Tardé en darme cuenta que, cabrón, ya no está. Y cuando es por muerte, el duelo y el proceso de llegar al final, que es la aceptación de decir, esta persona ya no va a estar, pero sigue siendo parte de mi vida, ¿no? Aunque tangiblemente aquí no la pueda ver, no la pueda sentir, no la pueda tocar. No, sí la puedo sentir, pero no la puedo ver. Sí. No la puedo tocar. Pero sigue siendo parte de mi historia. Y ahí fue que empezamos a escribir esta película todavía conmigo. Que a los que ¿La escribiste, perdón, la escribiste en el proceso todavía o ya después de la aceptación? No, en el proceso. O sea, trae todo en el proceso. De mi divorcio sí fue ya en la aceptación. Empecé a escribirla en el proceso. Fue un road trip. De hecho, la película, cuando la vean, es un road trip de Tijuana a La Paz. Yo hice ese road trip, pero al revés, de México hasta Los Ángeles. Estaba viviendo en Los Ángeles y me fui en moto. Y crucé de México a Mazatlán, de Mazatlán crucé en ferry a La Paz y luego subí hasta Los Ángeles en la moto. Iba todo deprimido y pues tenía muchísimo tiempo para pensar. Y ahí se me empezó a ocurrir la historia. Cuando llego a Los Ángeles, le hablo a mi socio de aquel entonces, en la productora de Los Güeros, que es Luis Arrieta. Le digo, bro, tengo esta historia y llevo maquilándola en mi cabeza durante 3 semanas. Y se la piché y me dice, está de huevos. Sí se pueden decir groserías aquí, ¿verdad? Las mamás que okay. Me dice, está de huevos. Porque, ¿qué crees yo? Que me acabo de separar también de su... En ese momento era la única relación que había tenido de más de 4 o 5 años y era el amor de su vida en ese momento. Ahorita ya está muy feliz con otra persona. Pero están viviendo lo mismo. Estamos viviendo exactamente lo mismo. Me dice, güey, eso es el duelo, lo que nos está pasando. Me mandó un libro, me dice, léete esto. Y yo, oh. Me dice, va. Y empezamos a escribir la historia. Y en el proceso de estarla escribiendo, pues fue que se muere mi papá. Y ahí le hablo, le digo, tocayo, esto que estamos escribiendo tiene que ver con el duelo de una persona, pero que todavía está en vida, ¿sabes? No queríamos hablar del divorcio y de la separación porque era muy obvio, ¿no? Sino hablamos del duelo de muerte en la película. Pero cuando se muere mi papá, le digo, es que es exactamente lo mismo. Es el mismo proceso. Y fue cuando cobró realmente sentido la película. ¿Cuánto te tardas en terminar el guión? Yo creo que nos aventamos, yo creo que unos 4 drafts. Fue un proceso de 1 año. ¿Cuánto duró el COVID? Porque empezamos durante el COVID. ¿Como unos 8 meses? Se me hace un poquito más. Sí, como 8 o 10 meses fue. Ese proceso. El proceso de escribir. Y desde que la escribimos a que la filmamos, échale otro año. La produces tú también. Uh-huh. Tengo socios, pero es mi casa productora la principal, Los Güeros Films, y produzco con un tipazo que se llama Omar Beitia, que es de Tijuana. Le piché la idea. Él es de allá, produce muchísimo para producciones gringas, entonces conoce perfectamente la Baja. Dije, esta historia es en la Baja, no hay mejor productor que tú para esto, y le entró. ¿Te toca hacer catarsis durante el proceso? O sea, ¿te sirvió también en el proceso de duelo? ¿Sabes dónde hice catarsis? Ya actuándola. Porque escribiéndola nunca estabas dando. Sí, pues sabes que nunca me había pasado algo, Fer. Nunca me había pasado leer un guión, un proyecto y llorar. Nunca. Y yo no sé, la verdad es que es muy bella la historia, pero también le pasó a otros del cast.
Entonces yo no sabía si estaba todavía muy sensible, tenía mucho que ver con la historia que estábamos contando, que me puse tan sensible, pero no entraba en catarsis, nomás me ponía emocional. Catarsis tuve filmándola, que sí hubo una escena que es creo que de las más fuertes, que mi personaje le reclama a su esposa, ¿por qué me dejaste aquí? Y ella me dice, es que no sé, yo no me quería ir. Llévame contigo, no quiero estar acá. Y a mí me pasó. Yo hablaba con Dios y yo le decía, Dios, no quiero estar aquí. No tenía tampoco los huevos de quitarme la vida, pero no quería estar en esta vida. Yo decía, no quiero, yo no decidí nacer para empezar, pero ya no quiero estar acá. Y si estás por ahí, pues dime cuál es mi propósito, porque no me está gustando esto. Pero ¿estás de acuerdo cuando estamos en un proceso así, no vemos más allá de nuestra nariz? Porque si lo ves ahorita a distancia, dices, pues sí estaba, digo, la parte del padre, esa no se va a superar nunca. Se queda una cicatriz que se va cerrando, pero la cicatriz ahí queda y se va a notar. A lo mejor no duele tanto. Te lo digo yo porque mi papá murió hace 28 años y al principio no ves salida. O sea, al principio estás en esa parte que te sientes en la dimensión desconocida, que sientes un dolor en el estómago, un vacío, que estás como que el tiempo no pasa. Y con el tiempo va cambiando eso de que lo extrañas en una nostalgia y después lo recuerdas con cariño. Sí. Pero es solamente el tiempo el que te da todo eso y que tus hormonas van nivelándose. Creo que todos hemos pasado por una pérdida, tanto de una familiar como de un amor. Y son duelos que si no enfrentamos nos va a cargar el payaso en algún momento. Tienes que darles el frente. Y esta es una manera de que si nosotros lo vemos en otra parte, como lo vio esa persona que lloró, te identificas totalmente, güey. Porque todos hemos pasado por ahí. Sí, que yo creo que es lo que va a provocar la película y realmente sí tiene un mensaje, no está in your face, no se trata de evangelizar esta película, pero sí se trata de que cuando se termine, sí quiero sembrar esa semillita de conciencia de, brother, la vida se va.